aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. En nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, susurrando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y esa es mi seguridad. Los velos están cayendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Nunca pierdes el control, Señor. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control, nunca. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Hola, bienvenidos. Estamos muy contentas de estar aquí. Acabamos de escuchar esta preciosa alabanza que yo creo que ya es un himno para nosotros, nuestra iglesia. Me gusta cómo los niños la cantan, me gusta que los veo escritos en sus WhatsApp frases de esta canción y efectivamente Él sabe y Él tiene el control de lo que vendrá y nosotros sabemos que Él tiene control y Él es bueno. Increíble el tiempo que hemos vivido en nuestras casas siendo ministrados, tanto por estas canciones. Yo te doy gracias, Juan, por acercarnos un poquito más a esa alabanza tan genuina que estábamos acostumbrados a tener los domingos. Ha sido un tiempo increíble, pero también yo quiero dar gracias a todas las personas que han sido parte del pastoreo en casa. Quédense con nosotros porque ahorita vamos a ver el testimonio de 2 familias que nos van a contar lo que ha sido llevar la palabra de Dios por medio de la cabeza de la familia hacia sus hogares. Y hablando del pastoreo en casa, estamos generando nosotros, estamos pidiéndole a Dios el don de la enseñanza, porque enseñar la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer. Y creo que se están levantando grandes maestros entre los jóvenes, sí. Aún los niños pueden enseñar a otros compañeritos y por eso quiero felicitarlos en este Día del Maestro a todos los que en algún momento están enseñando algo para otra generación. Claro, los que están legando, que saben dónde están las perlas, que son los niños, que son los jóvenes, y no temen y les dan recursos, les dan tiempo, y se los agradecemos porque hemos visto el fruto y ha sido abundante. Hermanos, yo sé que los días no todos han sido buenos, hay días donde las cosas en casa quizás no están ideales. Yo te animo a que te fortalezcas, que tu fe no falte. Tú sabes a quién has creído, no te amedrentes, todo pasa y que puedas en algún momento cuando las cosas están muy bien, orar por otros y saber que cuando tú no estás con todas las fuerzas de tener fe y de orar, otros estamos orando por ti. Hagamos iglesia, seamos solidarios. Cuando el Señor traiga a tu memoria a algún hermano, empieza a orar por él. Yo sé que el Señor se está manifestando poderoso y no nos ha dejado. Así es, y pues el llamado es a seguir siendo iglesia dentro de nuestras casas. Y les damos gracias por estar aquí. Gracias. Si son nuevos, por favor, dejen un comentario aquí en YouTube, y a todos los que no son nuevos, que son parte de la congregación también, pónganos un mensajito para saber que están conectados y nos sintamos en casa. Y quiero decirles, Dios sigue hablando, Dios está hablando, no ha guardado silencio, gracias a Él. Y podemos decir que hoy hay una palabra para tu vida, hoy hay una palabra para ti. Escúchala con atención, no te distraigas, el Señor quiere hablar algo a tu vida y este es el momento. Y hoy terminamos la serie de Hechos, hoy es Hechos 28, es un gran día. Y la siguiente semana empezamos con la serie de Romanos, que pinta para estar buenísimo. Disfruta tu vida cristiana, disfruta el hacer iglesia, disfruta quién eres en Cristo y disfruta que tienes Dios y habla. Muchas gracias. Gracias. Traigan su Biblia, traigan una libreta y estemos listos para adorar. Hasta luego. ¡Alguien grita con júbilo! ¡Todo el mundo, mano derecha, arriba! ¿Dónde está la esposa que sabe salvar? Dice: hay un clamor en el corazón, hay un deseo en el interior, es la voz de los hijos de Dios. Lo decimos juntos. Hay un clamor en la tierra hoy, hay un anhelo en tu iglesia, Dios, es un novio esperando por ti. Levanta sus brazos en alto y dice fuerte: ven, tu iglesia te desea, ven, tu esposa te anhela, ven, tu pueblo te adora, te esperamos, ven, sorprende con tu gloria, ven, confirma con justicia, ven, desciende con poder y manos arriba. Lo decimos juntos.
Hay un clamor en el corazón, hay un deseo en el interior. Es la voz de los hijos de Dios. ¿Se vale usar sus manos aquí? Hay un clamor en la tierra hoy, hay un anhelo en tu iglesia, Dios. Es tu novio esperando por ti. ¿Alguien lo puede decir fuerte? Ven y dice: ven, tu iglesia te desea, tu esposa te anhela, tu pueblo te adora, te esperamos. Ven, sorprende con tu gloria, gobierna con justicia, desciende con poder y vuelve pronto. Cristo viene. Alguien levante sus brazos y lo dice: ven. Ven, tu iglesia te desea, ven, tu esposa te anhela, ven, tu pueblo te adora. Ven, sorprende con tu gloria, gobierna con justicia, desciende con poder y vuelve pronto. Dice: Buenos días, hermanos, aquí la familia Vargas Esquivel. En esta ocasión queremos compartir con ustedes nuestra experiencia y expresar la bendición que ha sido para nosotros el devocional Pastoreo en Casa. Sabemos que todo lo que Dios hace tiene un propósito, y el hecho de que las familias se estén reuniendo para orar, nos estemos reuniendo para estudiar su palabra, que estemos adorando con fervor, y que sobre todo muchas rodillas se están doblando ante Dios, hace que el propósito de esta situación se esté cumpliendo. Sabemos que quizá haya muchas personas en el mundo que no se iban a rendir ante Dios si no pasaba algo así. Dios ha hablado a nuestras vidas cada vez que nos hemos reunido a estudiar su palabra, y sobre todo estamos entendiendo que es importante estar alertas de lo que es vano, de lo que no responde a las cosas del reino, para alejarnos de ello. Sabemos que para conocer a Dios es importante pasar tiempo con Él. Así vamos a poder entender un poco más cómo es que Él actúa y cómo es que Él piensa, pero sobre todo podemos amar su forma de actuar y amar su forma de pensar para hacerlo nuestro. Y de esta forma, y solo de esta forma, podemos responder al propósito que tiene Dios para nosotros. Sí, hermanos, estamos en un tiempo de guardarnos y de estar en constante oración. Sabemos que el enemigo siempre busca hacernos mal, pero Dios nos protege con su poder. Y el propósito de Dios es formar el varón perfecto como nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Les invitamos a que no abandonen su tiempo devocional con Dios, porque ese es el poder para la iglesia. Hermanos, buenos días. Somos la familia Colín Merino. Y queremos darles nuestro testimonio acerca de lo que ha sido Pastoreo en Casa para nuestra familia, que en realidad ha sido un tiempo de crecimiento espiritualmente. Es un tiempo en el que damos gracias a Dios porque nos permite conocer y profundizar más acerca de su palabra. A lo mejor la circunstancia de este momento no es la que nosotros hubiésemos deseado para estar aprendiendo como familia, pero los tiempos del Señor son los correctos y Él sabía que en este momento era necesario que nosotros nos adentráramos, o más bien que era un tiempo necesario para nosotros para poder tener una mejor convicción de lo que creemos, pero también
fundamentado en un conocimiento puro de la palabra, y agradecemos a nuestros pastores y a aquellas personas que están participando en este devocional diario, porque es una manera en que nosotros nos estamos instruyendo como familia y al mismo tiempo estamos conociendo del Señor. Hermanos, a nosotros nos ha dejado gran satisfacción este pastoreo en casa, porque hemos aprendido mucho de Dios, hemos aprendido mucho de su palabra, se ha quedado en nuestro corazón, hemos tratado de investigar por nuestra cuenta también cuáles son las dudas, y no lo hubiéramos hecho si este tiempo no se hubiera presentado. Dios ha puesto en nuestro corazón lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que saber. Entonces, gracias a los que han organizado este pastoreo, a todas las personas que tienen que ver con esto, porque nos mantienen ocupados y de la forma más hermosa, ocupados en la vida de Dios. Gracias damos porque esto nos ha dejado mucho como familia y mucho como integrantes de una iglesia, porque nos estamos congregando a través de este sistema, pero nos estamos congregando. Gracias a todos por habernos escuchado. Bendiciones. Bendiciones a todos. Creo que soy amada por Dios. Creo en la salvación. Creo en la resurrección. Creo en la iglesia. Creo en el poder de la sangre de Cristo. Creo en el perdón de los pecados. Creo en el poder de la palabra. Creo en un Dios creador. Creo en la vida eterna. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el arrepentimiento. Creo en su venida. Creo que murió por mí. Creo en el nombre de Jesucristo. Hermanos, bienvenidos. Estamos felices de estar un domingo más con ustedes. Hemos tenido un viaje a lo largo del libro de los Hechos y ha sido extraordinario. Vimos cómo la promesa del Espíritu Santo es cumplida. Vemos la vida de Pedro, vemos la vida del apóstol Pablo, cómo nos han llenado, y todas estas historias han sido para mi vida algo increíble. Déjenme decirles que podríamos ya darles sus diplomas de graduados en un nivel muy alto, porque el libro de los Hechos muestra el Evangelio tal y como es y muestra el poder del Espíritu Santo, y nosotros sabemos que somos llamados a eso, a seguir los pasos que se muestran en el libro de los Hechos. Hoy vamos a empezar en el capítulo 28 y pues es el último, no sé ustedes, pero a mí me da un poco de tristeza porque esto iba buenísimo, pero termina con mucho poder y yo quiero que así lo reciban. También dándoles un poquito la introducción, que vamos a empezar con el libro de Romanos, una serie increíble que va a traer gran bendición a su vida, así como lo ha traído el libro de los Hechos. Me gustaría que empezáramos orando para que el Señor hable a nuestras vidas, que el Señor tranquilice las cosas que están pasando en este mundo. Hemos visto que hay mucha necesidad en el mundo en este momento, y allá afuera la gente necesita que tú y yo estemos predicando, y predicando de una manera correcta. Por favor, acompáñenme. Amado Señor, te damos gracias en este día, Padre, porque tú has propiciado todo para que estemos escuchando hoy tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tú has mandado a tu Hijo a esa cruz, Señor, para hacer un antes y un después en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos estar predicando acerca del libro de los Hechos, Señor, pero con una idea mucho más completa de quién eres tú y lo que has hecho por nosotros y lo que has hecho por tantos hombres a lo largo de tu historia, Señor, de la historia de tu iglesia, Señor, y sabemos que esto es un llamado para extender tu reino, Padre. Gracias, Padre, por lo que has hablado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque han sido 7 meses de estar nutriéndonos con tu palabra. Gracias, Señor, por esta serie. Gracias por lo que sé que has hablado a la vida de cada uno de nosotros, Señor, y me gustaría que lo pudieras, Padre, compactar en nuestros corazones y que se quedara aquí por la eternidad. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias por lo que hemos aprendido. Y te pido, Señor, que en este momento todos podamos escuchar, que todos podamos estar listos a recibir a tu palabra. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, traigan sus Biblias, una libreta y pues estamos listos para comenzar.
28 capítulos, 7 meses aproximadamente hemos estado escuchando y aprendiendo acerca del libro de los Hechos y hoy llegamos a su último capítulo. El libro de los Hechos se escribió en el año 61-62 después de Cristo y lo escribe Lucas a un destinatario llamado Teófilo. Teófilo quiere decir un gentil creyente, es decir, un seguidor de Cristo. Hechos está escrito para ti y para mí. El Evangelio de Lucas es la primera parte del relato que hace Lucas acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús, y Hechos es la segunda parte donde registra lo que Jesús continúa haciendo a través de su Espíritu y sus discípulos. Lucas pudo escribir el libro de los Hechos porque estuvo cerca de 2 testigos presenciales, es decir, Felipe del capítulo 1 al 12 y Pablo del 13 al 28. Ahora, ¿cómo encaja el libro de los Hechos en la historia de Dios? Es fácil, es cuando Dios está extendiendo su reino a través de la iglesia. Fue lo que Jesús continuó haciendo por medio del Espíritu Santo y a través de su iglesia. Por lo tanto, es el trabajo de Cristo el que nosotros vemos reflejado en el apóstol Pablo en estos capítulos. Pablo, hermanos, era un hombre llamado a ser apóstol de Jesucristo, esto es, un hombre elegido por Dios para llevar el Evangelio. Como lo vimos la semana pasada, Pablo tenía una sola meta y esta era cumplir la voluntad de Dios. La semana pasada nos quedamos con un concepto claro, la provisión de Dios en todo tiempo. Reflexionando sobre esto esta semana caí en cuenta que la provisión de Dios hacia Pablo llegó de muchas maneras. Fue provisto de conocimiento de Jesús, fue provisto de lugares en donde predicar, de gente lista para escuchar, pero también de gente y lugares donde no lo iban a escuchar. En fin, la provisión de Dios a Pablo fue de muchas maneras, pero casi nunca fue económica. Y creo que hoy hemos traducido erróneamente la provisión de Dios a nuestras vidas como solamente y necesariamente ayuda económica. En esto también nos enseña algo el apóstol Pablo. La voluntad de Dios sobre la vida del apóstol Pablo no era algo oculto. Desde que Pablo estaba en Damasco, el Señor le envió un mensaje con Ananías diciendo así. Acompáñenme por favor a Hechos 9:15 vamos a leer. Y dice así. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí nos podemos detener un momento y reflexionar cómo escuchaba el apóstol Pablo y cómo estoy escuchando yo. El apóstol Pablo recibió y entendió un mensaje completo y este lo ayudó a entender su llamado. Si Pablo no hubiera recibido este mensaje completo de parte de Ananías o solo hubiera querido recibir el honor de ser un instrumento escogido para llevar el nombre de nuestro Señor a los confines de la tierra, Pablo, en medio de las tormentas o del naufragio al que él se había enfrentado, su ánimo habría decaído seguramente y no habría podido impactar la vida de las personas que estaban a su lado. El ministerio de Pablo era llevar el nombre de Cristo en presencia de los gentiles, reyes y de los hijos de Israel, pero iba acompañado de padecimientos por el nombre de Cristo. Cuando tú logras entender el propósito de Dios a tu vida y las cosas que esto conlleva, pasar por una tormenta, por un naufragio, solo acentúa y confirma las promesas de Dios. Y es lo que hace este capítulo. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a Hechos 28:1. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Me encanta esta parte, dice, cuando estuvimos todos a salvo, se cumple lo que Dios había prometido y le había dicho a Pablo en Hechos 22, no sé si se acuerdan de la semana pasada, cuando Pablo dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. En otra versión dice, pero no se pongan tristes porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. Las historias de Dios no terminan como las nuestras o como la de las películas. Las historias de Dios son totalmente diferentes. En este caso, en medio del naufragio, estaba empezando una historia y no terminaba como muchos de los prisioneros lo pensaron, sino es que todos. Continuamos nuestra lectura en Hechos 28:2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano.
Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo escuchado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Todos esperaban que Pablo se hinchara definitivamente o que cayera muerto en algún momento, pero ellos se cansaron de esperar porque a Pablo no le pasó nada. Y me gustaría que me acompañaran por favor a Marcos 16:18 y vamos a ver cómo se está cumpliendo una promesa que el Señor Jesús les había dicho, y dice así: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor Jesús estaba hablando aquí de lo que Pablo iba a ser testigo más adelante. Pablo descansaba en las promesas de Dios y entonces él pudo saborear el cumplimiento de esas promesas, y ese fue el caso de la serpiente. Los habitantes de la isla los trataron bien, es decir, el favor de Dios acompañaba a Pablo. Dios pone a sus siervos siempre en lugares privilegiados. Y sí, el favor de Dios lo acompañaba, pero eso no implicaba que la serpiente no lo picara, sino que aún siendo mordido por una serpiente no le iba a pasar nada. Un poco como Daniel, que lo hemos estado estudiando esta semana en el foso de los leones. Dios puede salvarte antes de la prueba o después, pero tú tienes que estar seguro que Él estará contigo en todo momento. Pablo se incluyó en los labores, él ayudaba a prender el fuego y entonces una serpiente le muerde la mano. ¿Cómo reacciona Pablo? Arroja la serpiente al fuego y no le pasa nada. Yo creo que hasta dentro de sí él estaba contento porque estaba recordando este pasaje de Marcos 16:18 y estaba feliz de que las promesas que Jesús había hablado se estaban cumpliendo en su vida. Pero los que vieron este suceso pasaron por dos pensamientos. El primero era que era un asesino, el segundo era que él era un dios. Cambiaron de idea. Hermanos, cuando nosotros juzgamos sin conocimiento, lo más probable es que nos estemos equivocando. Y como dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es una enseñanza para nosotros, sin duda, porque muchas veces nos apresuramos a juzgar una situación y nos sentimos competentes para emitir un juicio cuando nosotros no estamos llamados a juzgar sobre una situación de esta naturaleza. Es decir, Pablo no tenía nada que ver con que la serpiente lo hubiera mordido. Es lo que nosotros hubiéramos llamado un accidente. Seguimos nuestra lectura, por favor, en Hechos 28. Y vamos a Hechos 28:7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entonces entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Nuevamente se cumple lo que acabamos de leer, que ellos iban a poner manos en los enfermos y estos iban a sanar. En el versículo 9 dice: hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Fíjense, hermanos, cómo en estos versículos se habla de Pablo sanando enfermos, pero no se ve a Pablo predicando el evangelio. Si no lo dice, yo no puedo añadir a la escritura, lo sabemos, pero me dejó pensando en 2 posibilidades. La primera es que la gente sabía quién era Pablo y el hecho de que él sanara a los enfermos en el nombre de Jesús era para esas personas y ese contexto evangelio suficiente. Es decir, mostrar el amor y el poder de Dios. Y en segundo lugar, Pablo sabía cuándo y dónde predicar el evangelio. Era prudente y entendía el peligro que corría la gente si en un momento de necedad negaban o rechazaban el evangelio. Me atrevo a decir que Pablo preparó el terreno y los corazones para que alguien, siguiendo sus pasos, pudiera llegar y compartir el evangelio y éste fuera recibido. Como esto hubiera sido, la gente de la isla estaba agradecida con ellos y los preparó las cosas necesarias para su viaje. Seguimos leyendo en el versículo 11, dice así: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Esto es curioso por lo siguiente, déjeme explicarle. Cástor y Pólux eran conocidos como los Dioscuros, los hijos de Zeus. Eran patrones o protectores de los marineros.
Por eso esta nave llevaba la insignia. Pero aún ellos, protegidos por los patrones de los marineros, aún con esta insignia, decidieron invernar. Es decir, que pasaron los meses de enero y febrero, que eran los más complicados para que ellos pudieran zarpar o estar en alta mar. Ellos decidieron pasarlo a salvo. Si me preguntan a mí, lo que los mantenía a salvo a estos marineros no eran sus insignias, eran que conocían el mar y tenían prudencia. En la embarcación en la que venía Pablo, junto con los prisioneros, el temple y la confianza que tuvo Pablo en Dios fue ejemplo y testimonio. Nuevamente Pablo testificando frente a situaciones adversas de cómo Dios tenía el control de todo. Seguimos leyendo, por favor, en el versículo 12, y dice: y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. De donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Me encanta escuchar la palabra hermanos, porque Pablo iba a Roma a llevar el evangelio, pero había personas enviadas por Dios claramente que habían estado preparando el terreno para cuando llegara el apóstol Pablo a la ciudad de Roma, así como él lo hizo en la isla de Malta. Nosotros, hermanos, podemos estar en una posición donde alguien detrás de nosotros ya preparó un camino y un terreno propicio para el evangelio, y lo que nos queda a nosotros es anunciarlo, es hablar. Pero también podemos estar preparando el terreno para otras personas, para que alguien más venga y siembre el fruto que a la larga otras personas cosecharán. Eso era Pablo. Él preparaba el terreno en algunas ciudades, en otras él sembraba, en otras ya estaban cosechando. De eso se trata el evangelio, ¿no creen? Familias que empiezan a escuchar de Dios y de su obra y que no se imaginan que muchas generaciones después sus hijos o los hijos de sus hijos van a cosechar el fruto de lo que ellos labraron. Hermanos vinieron al encuentro de Pablo y él recobró el aliento. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus anhelos, tus miedos y tus flaquezas. Si estos hermanos fueron al encuentro de Pablo es porque Dios los mandó. Y si Pablo recobró el aliento es porque él los necesitaba. Pablo necesitaba este momento. Pablo había pasado por mucho y aunque era un hombre que conocía a Dios, el Señor, él era un hombre. Y él también tenía temores, pero el Señor los conocía y también conoce tu corazón. Conocía cada una de las dudas de Pablo, de sus miedos, de sus batallas. Y el hecho de que estos hermanos fueran al encuentro de Pablo fue la manera en que Dios le decía a Pablo: Pablo, yo estoy contigo. Yo fui quien te pidió esto y yo te proveeré de las fuerzas para seguir. Yo tengo cuidado de ti y te conozco. A veces creo que hemos predicado a Pablo, hemos escuchado de Pablo, hemos leído de Pablo como una persona que tiene todo de un ser sobrenatural y lo predicamos en situaciones complicadas y como él predicaba de su testimonio en lugares donde yo creo que ninguno de nosotros hemos estado y es algo que nos asombra. Pero Pablo no dejaba de ser un hombre. Pablo no dejaba de tener miedos, así como los tenemos tú y yo, a lo mejor en estos momentos que son momentos complicados donde no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pero déjame decirte que Pablo tampoco sabía qué iba a pasar el día de mañana. Pero Pablo sabía en quién confiaba y Pablo estaba seguro de que lo que Dios le había prometido se iba a cumplir, como dice en Josué 1:9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y nosotros vemos el amor de Dios en todo tiempo, cubriendo a los que trabajan por su causa. Pablo amaba a los gentiles, Pablo amaba a Dios, y en este momento vemos cómo Dios le dice a Pablo: yo te amo a ti. Hermano, el día de hoy cobra aliento, descansa en Dios, Él te ama. Y este mensaje es para ti. Cuando llegamos, lo seguimos leyendo, en el 28, dice así: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Llevaron a todos los presos juntos, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, y él tenía un guardia personal.
el cual cambiaba cada 6 u 8 horas, que eran sus turnos, y lo que nos indica que Pablo tenía una audiencia diferente a la cual predicarle cada 8 horas. Pablo estaba físicamente en una prisión, pero espiritualmente él estaba en el mejor púlpito. Él estaba honrado y gozoso porque en ese lugar él cumplía su propósito. ¿Quién de ustedes podría decir lo mismo? A lo mejor nosotros, estar gozosos porque estamos en el lugar donde Dios nos puso, y a lo mejor a los ojos del mundo no es un lugar adecuado, era una prisión. Yo creo que no habría podido haber un peor lugar en ese momento, en ese contexto y en esa ciudad que en el que estaba Pablo, y él estaba feliz porque para él era el lugar donde él había sido diseñado para estar. En ese lugar Dios lo había puesto, y entonces si Dios lo había puesto ahí, Pablo estaba gozoso. Y es en ese lugar donde Pablo escribe la carta a los filipenses, que nosotros lo conocemos como la carta del gozo. Y es una carta impresionante, que si nosotros no supiéramos el contexto de esa carta y yo les preguntara dónde se imaginan que se escribió, pensaríamos que en el palacio más grande o en la mejor playa del mundo, porque es una carta que habla tanto del gozo de una persona que no nos podríamos imaginar en el contexto en el que fue escrita. Y es aquí. Seguimos leyendo, por favor, en el 17, y dice así: aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego de que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiendo examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo mandó a llamar a los líderes judíos para expresar, para resumirles su situación. Ahora Pablo tenía muchas cualidades, pero una en especial es que Pablo sabía hablar, Pablo sabía expresar una idea. Ahora, sumando esa cualidad y que el mensaje que él entregaba era poder de lo alto, aquello era una bomba para cualquiera. Y fue lo que sucedió en este momento. Pablo les explicaba que no había apelado al César por tener una acusación distinta, sino que Pablo quería un juicio más justo, y es por eso que había apelado al César. Ahora, Pablo conocía al pueblo a quien le hablaba, y esto es muy importante porque Pablo les había hablado aquí a los judíos. Él los mandó a llamar. Pablo era un judío también, él conocía todo de sus tradiciones, él conocía todo de ellos. De hecho, él escribió la carta a los romanos y dice que él pondría su vida con tal de que sus hermanos, los judíos, fueran salvos. Que él se quitaría los ojos para que ellos pudieran ver y que pudieran entender el evangelio. Pero Pablo ya estaba cansado del esfuerzo que esto implicaba, y este cansancio lo llevó entonces a confrontarlos. Y es lo que pasa aquí. Vemos en el 21 cómo dice: entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Era evidente que Dios había elegido a uno de su familia, a alguien cercano a ellos, que entendía cómo funcionaba y podía ver sus corazones. No es coincidencia que era Pablo quien les estaba hablando a los judíos, aunque era Pablo quien había sido llamado a predicar a los gentiles. En este momento era un momento diseñado por Dios desde la eternidad, un momento donde el Señor quería extender el evangelio una vez más, una oportunidad más hacia estos líderes judíos, y lo hizo en manos y a la boca de un hombre que sabía quiénes lo iban a recibir y cómo era la estrategia correcta para llegar a ellos. En el 23 vemos así: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les justificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo les dio una última oportunidad. En este momento empezó a explicarles del reino de Dios y de Jesús como el Cristo. Y estos son los mismos temas que Jesús predicó en los 40 días posteriores a su resurrección. Y Pablo lo hacía con libertad y sin estorbo. Y dice: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra:
Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Finalmente Pablo les dice, y me encanta, porque Pablo ya estaba harto: Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Pablo citaba las Escrituras de la misma manera que lo hacía Jesús. Pablo citaba a Isaías en el mismo contexto en el que el profeta Isaías había sido recibida estas palabras. Déjeme explicar un poco esta idea. El profeta Isaías fue un hombre que fue llamado a predicar a su pueblo, pero se le advirtió que a él no le iban a hacer caso. Y en ese mismo contexto Pablo está hablando en este momento. Y en ese mismo contexto habló Jesús a los judíos. Ellos sabían que tenían que predicarlo, pero entendían que nadie los iba a escuchar. Es algo difícil y yo creo que nos ha pasado a nosotros cuando le hablamos a personas que el Señor ya nos ha dicho que no nos van a escuchar, pero aún así queremos extender predicación y queremos extender salvación para ellos. Pero déjame decirte hoy, si el Señor te ha dicho que ellos no van a escuchar, no hay nada más que podamos hacer nosotros. En este punto estaba Pablo. Yo sé que le dolía, era su familia, era su pueblo. Y él no podía creer que la salvación se iba a cerrar para ellos en ese momento, pero él sabía que estaba profetizado, él sabía que el Señor Jesús también lo había dicho, y sobre esas palabras es que él se basa, porque ellos estaban cerrando sus ojos, pero Dios los iba a cerrar más. Ellos estaban cerrando sus oídos, pero Dios los iba a cerrar aún más. Si ellos no querían escuchar ahora, no solo no iban a escuchar, ellos no iban a entender. Ellos rechazaron el mensaje de salvación y la puerta se cerró. La salvación es una ventana de oportunidad que en este momento marcaba un punto decisivo en el cual se iba a cerrar para ellos. Ellos no iban a rechazar más el Evangelio, ahora el Evangelio los rechazaba a ellos. Y dice Pablo, estos sí oirán, hablando de los gentiles. Y finalmente termina así este capítulo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Hay un momento, hermanos, donde Dios se mueve a ti, donde quiera que tú estés. Así lo hizo el apóstol Pablo. Él iba y venía, hacía viajes, escribía cartas, él predicaba, él iba a donde Dios lo mandaba. Pero llegó el día donde la gente tenía que buscar a Pablo si querían escuchar. Llega un momento donde nosotros tenemos que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Él te ha buscado, Él ha hablado a tu corazón, pero llega el día donde tú tienes que hacer el esfuerzo y acercarte a Él. Roma era una meta geolocalizable a la cual lo había llamado el Señor. Pero Pablo sabía que los corazones de las personas a los que él hablaba, más que una meta, era la voluntad de Dios. La invitación queda abierta para ti y para mí. Continuar la tarea que los discípulos comenzaron. Vimos a lo largo del libro de los Hechos cómo Dios transformaba lo frágil en poder, lo perdido en claro, las consecuencias en gracia, una barca perdida en vidas salvadas, lo imposible a posible, hombres en apóstoles. Si eso pasa con las cosas en las manos de Dios, ¿por qué no dejarlo hacer su voluntad en mi vida? ¿Se imaginan lo que Él haría? Proezas en un lugar de destrucción. Esa es la invitación. Esa es la provocación de este libro, llevar el conocimiento del misterio de la voluntad de Dios, es decir, su iglesia, a la luz de muchas personas que lo necesitan. Si estamos viendo muerte en el mundo, hace falta que la vida se manifieste, es decir, hace falta que la iglesia se manifieste. Y esto es lo que Pablo vivió y murió, por la manifestación de la gloria de Dios en este mundo, y él sabía que era a través de su creación. Nuestro llamado probablemente no es ir a una Roma física, pero sí es predicar el Evangelio, sí es ser apóstoles. Los apóstoles son flechas que abren paso al Evangelio en nuestras familias y en nuestro país. Pablo es un gran ejemplo del poder que tiene saber quién es Dios y saber para qué te ha llamado. Y para eso quiero que me acompañen, por favor, a Mateo 28:18. Y dice así:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice: Pero él se acercó y les dijo: Dios me has dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Todo el poder se le ha entregado a Jesús. Él controla todo. Él está sobre toda situación. Y nosotros en el Evangelio tenemos ese poder, esa autoridad dada por Dios para hablar con confianza, para sanar relaciones, para sanar mentalidades, para sanar espiritualmente. Y eso es lo que necesita el mundo hoy: escuchar del Evangelio y ser transformados en adoración a Dios. Esa es la única respuesta. La única manera de traer gozo es mediante el conocimiento de Dios. Y esa es nuestra comisión: id y hacer discípulos a las naciones. Pero me encanta cómo se acompaña en Mateo 28:19, y dice así: ustedes vayan y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: ve y habla con confianza que Dios, quien te está mandando, tiene autoridad sobre todo en este mundo. Eres su enviado y tú estás en su territorio. El Señor llama pescadores, centuriones, personas ordinarias, y solo con las manos de Dios la historia puede ser posible. Con Dios y con su propósito, esas personas pasaron de ordinarias a extraordinarias, y Él te está llamando a una vida extraordinaria. Gracias por este tiempo que dedicaron a estar estudiando su palabra. Gracias por todos estos domingos que estuvimos reunidos en la iglesia física, pero también aquí en nuestra casa, en esta iglesia que nos ha tocado vivir en estos momentos. Gracias, porque yo sé que tu vida ha pasado de ser una vida ordinaria a ser una vida extraordinaria. Gracias, porque yo sé que hay gente que te ha visto y ha visto algo especial en ti, y quiero que tú sepas hablar de esto, que tú sepas qué es lo que ven especial en ti, y es el Espíritu Santo que está obrando en ti, es el Espíritu Santo que mora en todos nosotros, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Gracias a todos que han puesto parte de su entendimiento y que han roto muchas cosas que entendíamos como correctas, pero ahora sabemos que no lo son. Gracias porque te has dejado llevar por la palabra del Señor a través del libro de los Hechos, y así como en la vida del apóstol Pablo, yo veo que en tu vida Él ha hecho algo increíble y que tu caminar no termina aquí. El libro de los Hechos no termina en el capítulo 28, el libro de los Hechos no termina, el libro de los Hechos camina y continúa con tu vida y con tu testimonio, y quiero que sepas que tú eres parte de esta historia también. Tú y yo somos parte de esta historia, y por eso es tan importante que lo entendamos, porque este libro es poder, y no me refiero al libro de los Hechos. Este libro es la Biblia. Es un conjunto de libros diseñados para cambiar tu vida y cambiar el mundo y cambiar el rumbo de las cosas como están yendo en este momento. Sé que las cosas están complicadas, sé que las cosas no son como nosotros lo habríamos imaginado, pero quiero decirte que tampoco el apóstol Pablo lo imaginaba, y aún así él confiaba y él caminaba en la promesa del Señor. El Señor prometió que estos tiempos iban a venir. Quiero que estés confiado en que si estos momentos están llegando y el Señor los prometió, estamos caminando también en sus promesas. Yo les doy gracias por estar en este tiempo, por dedicarse a la lectura de la palabra. Gracias por el tiempo que han dedicado aquí. Son muchas horas. Estuvimos 28 capítulos y a pesar de las circunstancias no nos detuvimos. No sé si se dieron cuenta, pero a pesar de las cosas que iban pasando, nosotros seguíamos predicando acerca del siguiente capítulo que venía de Hechos. Y esto quiere decir que el Señor va a hablar en su palabra. Todo el tiempo Él tiene palabra para ti. Todo el tiempo la enseñanza que llega es una enseñanza propia y próspera para el día que ha de venir. Yo te quiero decir que el Señor ha prosperado tu vida y quiero que lo veas. Quiero que hoy tú puedas ver tu vida prosperada. Y esto no tiene que ver con un prosperar económico necesariamente. El Señor ha prosperado, ha puesto amor en nosotros, el Señor ha puesto compañía, el Señor ha puesto salud, y hasta el día de hoy estamos aquí, y hasta el día de hoy se sigue predicando su palabra, y es porque el Señor así lo ha decidido y ha puesto en nuestros corazones convicción para seguir con esto.
Como se los comenté al principio, vamos a seguir con el libro de Romanos porque entendemos que si nosotros comprendemos el Evangelio correctamente, nuestra vida no puede ser la misma. Entendemos ahora el poder del Espíritu Santo. Sabemos que tenemos un Espíritu Santo para hablar, tenemos un Espíritu Santo para extender el reino. Pero ahora necesitamos saber qué es el Evangelio, a qué vino Jesús, qué estamos haciendo en este mundo, cuál es el propósito que yo pueda tener en esta tierra. Y es lo que vamos a empezar con el libro de Romanos. Te invito a que nos sigas sintonizando. No sabemos cuándo nos vamos a volver a reunir y si a mí me lo preguntas, este ha sido un momento y un tiempo extraordinario. Llevamos desde Hechos 20 y hoy terminamos con Hechos 28 y seguimos en casa, seguimos siendo iglesia en casa. No te olvides de esto, no te olvides del pastoreo en casa. Hemos sido ministrados a diario por el Señor. Hemos visto libros increíbles y esta semana terminamos el libro de Daniel. El libro de Daniel es una profecía acerca del reino de Dios y se profetizó 500 años antes de Cristo. Y hoy estamos nosotros 2000 años después de Cristo viviendo ese reino de Dios, el reino el cual Daniel profetizó por tantos años. Yo te doy gracias por estar con nosotros, de verdad, gracias porque has decidido y has entendido qué es lo más importante para tu vida y escuchar las promesas de Dios y vivir sobre todo en las promesas de Dios. Me gustaría que me acompañaran para orar por lo que el Señor ha hecho con nosotros a través de esta enseñanza del libro de los Hechos y también por lo que sabemos que el Señor hará en nuestras vidas, porque Él sigue obrando en todo momento. Amado Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Señor, gracias, Padre, porque hemos visto tu mano en nosotros, Señor. Hemos visto tu mano a lo largo de este tiempo que tú has predicado, Señor, a través de la boca de tus siervos, Señor, el libro de los Hechos. Y es un libro que habla de lo que tú quieres que nosotros estemos haciendo, Señor. Es un libro que habla de flechas, Padre, de personas que a través de tu Espíritu Santo, Señor, fueron rompiendo esquemas, Señor, fueron rompiendo lugares, territorios, Señor, y que ahora nosotros vivimos cosas magníficas gracias a hombres valientes como ellos. Yo te doy gracias por la enseñanza que recibimos en este libro. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios vivo y así lo recibimos tus promesas y ahora entendemos completamente cuál es el propósito, Señor, de tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Gracias por lo que harás, Señor. Gracias por la siguiente serie que empezaremos en el libro de Romanos. Gracias, Señor, porque sigues hablando. Gracias por las vidas que marcan un cambio, Señor, en este mundo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Tu amor
que tiene el poder.